¿Qué pasó con las armas traumáticas? ¿Desaparecieron? ¿No desaparecieron? Todo eso te cuento en el siguiente video. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más les saluda Carlos Proaño y en esta ocasión he querido hacer un breve video para responder algunas inquietudes recurrentes que se me han hecho a través de mensajes, y desde allá por supuesto también les agradezco a todos ustedes por suscribirse a este canal y por darnos todo el apoyo que nos han estado brindando precisamente a través de los mensajes, de los comentarios aquí en los videos, y nuestro máximo interés es que ustedes puedan sacarle provecho a la información que hemos ido subiendo aquí en este canal, en este espacio continuamente. Así que hoy vamos a conversar un poco sobre qué pasó con el tema de las armas traumáticas. ¿Desaparecieron? ¿No desaparecieron? Bueno, quiero decirles que sí, efectivamente las armas traumáticas originales desaparecieron del mercado, y para eso es importante hacer una pequeña recordación sobre lo que sucedió hace unos meses, unos años ya, precisamente en Colombia, que era el país pionero en la utilización de este tipo de implementos de las armas traumáticas para eventos deportivos, para eventos también que tenían que ver con la defensa personal. Pero bueno, recordemos que hace unos años las armas traumáticas en Colombia eran prácticamente algo muy común, ¿no? Se las podía encontrar en centros comerciales, se les podía encontrar en diferentes sitios y la gente accedía a ellos sin casi ningún tipo de inconveniente. De hecho, las personas estaban formando una cultura muy interesante de las armas allá en Colombia, y la gente se afiliaba a clubes deportivos y hacía de la defensa personal también algo muy interesante con estos implementos desde el punto de vista de la responsabilidad. Sin embargo, quiero que ustedes recuerden, y lo que les cuento también pueden ustedes ubicarlo en las redes sociales, pueden investigar, no es mi interés profundizar tanto en el asunto, pero resulta que en Colombia hace unos años atrás se produjeron algunas manifestaciones en contra del gobierno de ese entonces, y lamentablemente hubo gente que utilizó o mal utilizó, más bien dicho, las armas traumáticas para causar disturbios, y gracias a esto precisamente la decisión del gobierno en aquel país fue hacer una medida bastante extrema que incluía la prohibición de importación de armas traumáticas y por otra parte una restricción más profunda a quienes querían tener o portar uno de estos artículos. Entonces se dieron algunas medidas, como digo, esto pueden ustedes buscarlo en internet, no es mi interés profundizar ni formar juicios de valor sobre si está bien o está mal, pero una de las medidas que tomaron las autoridades en ese momento fue precisamente, como les decía, prohibir la importación de armas traumáticas y por otra parte impulsar lo que era un marcaje, un registro, y para que posteriormente las personas puedan acceder a un permiso, ya sea de tenencia o de porte de las armas. Hay gente que pudo lograrlo porque el gobierno otorgó un plazo determinado para que la gente haga este procedimiento. Hay quienes pudieron hacerlo y me parece que algunos están haciéndolo de forma legal, o sea, portan el arma o la tienen de manera legal. Eso no está muy claro todavía, y no está muy claro porque ha habido muchas voces al respecto. Hay gente que ha dicho, mira, todavía no está bien planteado este tema de los decretos con respecto al porte o la tenencia de las armas traumáticas. Hay gente que sigue luchando precisamente desde el punto de vista jurídico para darle otra versión a esto, pero la realidad es que definitivamente se dio este procedimiento, como digo, para restringir en los ciudadanos comunes y corrientes el uso y el porte de las armas traumáticas. Entonces, como digo, hubo gente que se benefició, logró hacer de pronto el trámite y tiene un arma traumática. Sin embargo, muchísimas personas se quedaron sin la oportunidad de acceder a este tipo de implementos. Entonces, recordemos que los importadores que generalmente venían desde Turquía o traían las armas desde Turquía ya no podían hacerlo. Incluso a ellos también se les dio un plazo para que vendan esas armas, para que se deshagan de esas armas, y si no las vendían en un tiempo determinado, pues iban
iban a ser destruidas y muchas tiendas precisamente optaron por vender las armas a un precio más bajo en un momento, después tuvieron que entregar las armas, otras armas migraron en cambio para el Ecuador y a otros países a manera de contrabando, pero el hecho es que poco a poco el asunto de las armas traumáticas fue disminuyendo y es que claro, es lógico, si las armas traumáticas ya no eran importadas, ya no llegaban desde Turquía hasta Colombia, obviamente que el mercado por la grande demanda ya no tenía oferta. Entonces en ese momento también sucedió un efecto interesante y es que las armas traumáticas y las municiones traumáticas empezaron a subir bastantísimo de precio. Y claro, es que es lógico, si ya no había un arma traumática y de pronto una tienda la tenía, evidentemente iba a subir los precios lo más que podía, ¿no? Y en ese momento, claro, se generó una especulación. Y finalmente, con el paso del tiempo, las armas traumáticas fueron escaseando poco a poco, a tal punto que en este momento quien tiene un arma traumática original, pues siéntase afortunado. ¿Y por qué digo arma traumática original? Ya le voy a explicar esto más adelante. Pero entonces quienes tuvieron oportunidad de tener un arma traumática, pues se sienten, como digo, afortunados, y quienes no, no. ¿Y esto por qué? Porque como les digo, las armas finalmente desaparecieron. A esto hay que también agregarle el hecho de que se prohibió en un momento también importación de ciertas armas. O sea, había armas que había en el mercado, valga la redundancia, había armas que existían en el mercado para ser vendidas y otras que se prohibieron la importación y que ni siquiera estando aquí podían ser vendidas, como por ejemplo armas automáticas. Me estoy refiriendo como ejemplos a casos como la Zoraki 925, la Zoraki 914, entre otras armas automáticas que se volvieron bajo decreto o por ley en Colombia, se volvieron prohibidas para el uso civil de las personas porque se les consideraba como armas de guerra. O sea, esas son las cosas que se plantearon allá. Como digo, no me interesa en este momento, no me incumbe hacer análisis políticos o de lo que estaba sucediendo en ese momento, ni lo que se dio después, sino que más quiero referirme netamente al tema clave, que es si existen o no existen las armas traumáticas. Ahora bien, quiero contarles que he tenido la oportunidad de conversar con algunos importadores autorizados que trabajaban con algunas marcas que traían las armas desde Turquía y definitivamente me dijeron que las armas traumáticas desaparecieron totalmente. Tanto las que se quedaron en Colombia porque ya se prohibió la importación, las que había, muchas migraron, por ejemplo, también a países como el Ecuador, también al Perú, pero definitivamente las armas traumáticas ya desaparecieron en Colombia, de tal manera que incluso los países que, entre comillas, eran beneficiados por la llegada de contrabando de las armas traumáticas, también pues ya no tienen esa facilidad. Entonces, aquí viene un tema que es bueno tomar en consideración, que al ya no haber armas traumáticas, existen las armas de fogueo. Y aquí es donde quiero que pongan atención cuando yo me refería al término de armas traumáticas originales. Resulta que las armas de fogueo, muchos de pronto conocen, otros no. Si ustedes quieren, pongan aquí en los comentarios y luego voy a hacer un video explicando claramente sobre la diferencia entre armas de fogueo y armas traumáticas. Pero en este momento quiero decirles que las armas de fogueo tienen un gran parecido con las armas traumáticas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de una Zoraki, se me ocurre, Zoraki 906, ¿ok? Había la versión de fogueo y había la versión traumática. ¿Hay formas de distinguir cuál es de fogueo y cuál es traumática? Por supuesto que sí, pero como digo, si ustedes quieren, comenten aquí si quieren que les haga un video al respecto, ¿no? Pero no lo explico en ese instante de manera tan profunda, precisamente para no hacer tan largo este video. Entonces, digamos, había o hay el arma Zoraki 906 en versión de fogueo y en versión traumática. El tema es que las armas son completamente iguales, solamente hay una pequeña variación en cuanto a las siglas, porque las armas de fogueo, en ese modelo que estoy poniendo como ejemplo, tiene marcada la T y la D, ¿ok? En las traumáticas, en cambio, no. Entonces, hay algunas diferencias, pero el asunto es que como ya dejaron de llegar armas traumáticas originales a Colombia, pero en cambio las armas de fogueo sí están todavía con vida útil, es decir, sí pueden importarse y sí se comercializan allá. Entonces muchas personas, muchas tiendas lo que hacían era tomar las armas de fogueo
y quitarles la obstrucción que de fábrica traen en el cañón, y de esa manera las vendían como armas traumáticas. Entonces, eso es un detalle bastante importante. Si es que ustedes en este momento dicen, mira, me están vendiendo un arma traumática, pues insisto, las armas traumáticas ya desaparecieron. Lo que seguramente te están vendiendo es un arma de fogueo que ha sido modificada porque le extrajeron el tapón del cañón o la obstrucción que trae en el cañón, y de esa manera obviamente el cañón ya queda prácticamente libre y puede expulsar una ojiva de goma que no hace una pistola de fogueo. Entonces, por eso es importante mencionar que muchas personas pueden llegar a ser también estafadas, porque les dicen que les están vendiendo un arma traumática, pero en realidad se trata solamente de un arma de fogueo. Ahora, tuve la oportunidad, como digo, de conversar con un importador de la marca Zoraki, y me decía que de alguna manera esta fábrica o esta marca logró llegar a algún acuerdo, algún tipo de negociación. No sé muy bien cómo es el asunto, pero el hecho es que fueron los únicos que tuvieron la posibilidad de realizar esta, digámosle, desobstrucción del cañón de las armas de fogueo, pero de una manera muy técnica, de una manera que es prácticamente de fábrica. O sea, de fábrica, Zoraki logró sacar esa obstrucción del cañón para que el arma, que es de fogueo, pueda también disparar munición traumática. Como digo, esto me lo mencionó un importador, y posteriormente yo pude verificar que sí, o sea, hay muchas armas de la marca Zoraki que ya vienen con esa desobstrucción en el cañón, ya no tienen esa especie como de tapón, ¿no? Entonces, la cuestión es que esto solamente se pudo hacer, hasta lo que yo tengo entendido, con la marca Zoraki. Entonces, hay otras marcas como por ejemplo Blow, como por ejemplo Ecol, que ustedes bien conocían, ¿no es cierto?, que de alguna manera no lograron hacer este procedimiento. Entonces, ¿qué sucedió con las armas? Muchas personas empezaron a hacer esta desobstrucción, digo, del cañón, pero de una manera manual, de una manera artesanal. Y esto lógicamente provoca problemas, porque cuando la fábrica Zoraki lo hacía prácticamente, digamos, de fábrica, esta acción de eliminar la obstrucción del cañón, se aseguraba o se asegura que el cañón quede prácticamente limpio, ¿no? Pero en cambio, cuando se hace de una manera manual, quedan restos de esta obstrucción, o simplemente no se realiza bien, porque es todo un procedimiento que hay que hacer. No solamente es cuestión de retirar la obstrucción del cañón, sino también realizarle una cierta manipulación al cañón. Entonces, cuando no se hace bien, obviamente esto puede también traer problemas, y problemas que pueden ser muy sencillos, que pueden ser técnicos, como por ejemplo que los cartuchos no se expulsan, o sea, la vaina no sale percutida, mayor obstrucción, por ejemplo, en riesgos de encasquillamiento, y esto puede llevar incluso también a riesgos que pueden ser complicados, como por ejemplo lesiones. Si es que no está bien hecho este procedimiento, y el momento que se dispara, la ojiva de goma puede provocar, al no poder salir, puede provocar un daño, un estallido que no solamente va a dañar el cañón, sino que también puede provocar lesiones en la persona que está utilizando el arma. Entonces, como ustedes se dan cuenta, sí existe, o si ha estado existiendo, esta forma de hacer que las armas de fogueo disparen la munición traumática. Pero ojo, no son armas traumáticas originales, son armas que simplemente, insisto una vez más, fueron quitadas esa obstrucción que tenían en el cañón, que esta obstrucción sí viene de fábrica específicamente para las armas de fogueo. Rápidamente, ¿cuál es la diferencia entre un arma de fogueo y un arma traumática? El arma de fogueo es aquella que tú le pones el cartucho, haces el disparo y simplemente lo que va es hacer un sonido, ¿ok? Va a ser un sonido. No es que, obviamente, esto no quiere decir que no sean peligrosas, pero solamente va a ser un sonido, pero debido a la obstrucción que tiene en el cañón no va a expulsar nada. En cambio, una arma traumática, una pistola o un revólver traumático, al tener el cañón libre, totalmente vacío, permite precisamente que se expulse la ojiva de goma o el proyectil luego de la deflagración de la pólvora que produce la pistola cuando es disparada, ¿no? Entonces, como digo,
Esto es lo que está pasando en este momento con las armas. Ya no hay, me han dicho eso, ya no existe. He conversado con algunas personas que he tenido acercamientos y me han dicho, no, definitivamente armas traumáticas originales ya no existen. Si es que de pronto hay algún arma traumática por ahí en alguna parte y la están vendiendo, en el caso de Colombia obviamente no va a ser tampoco legal. ¿Por qué? Porque las armas ya no tienen esa... ya pasaron ese tiempo para que puedan ser registradas, para que puedan ser marcadas y para que se pueda hacer otro tipo de trámite. Pero entonces las armas traumáticas ya no hay, y como digo, si es que hay alguien que esté vendiendo algún arma traumática por ahí, hay que asegurarse si es que el arma traumática es original, y evidentemente de lo que tengo conocimiento, esas armas se volvieron como incluso una especie de artículo de colección. Eso quiere decir que subieron a un precio bastante elevado, bastante elevado. ¿Por qué? Porque ya no hay. Entonces, quien tenga un arma de esas quizás la adquiera para utilizarla en algún lugar, tal vez muy alejado, donde no cause problemas, pero definitivamente eso se convirtió en una especie como de material o implemento de museo, de recuerdo, de reliquia, algo de colección, ¿sí? Así que eso es lo que quería contarles en este breve video, mis queridos amigos. Como digo, voy a estar haciendo otros videos adicionales. Si ustedes quieren, comenten aquí si desean que les indique, por ejemplo, cuáles son las diferencias, ya yéndonos un poco más profundo a lo técnico, entre lo que es un arma traumática y un arma de fogueo. Recuerden asimismo sumarse a este canal, suscríbanse, denle por ahí en la campanita y activen la campanita para que les vaya llegando la notificación sobre los videos que seguimos subiendo constantemente aquí en este canal. Mi nombre es Carlos Proaño. Nos vemos entonces la próxima ocasión.